En Audiolibros Biblioteca de Bolsillo presentamos un relato del autor estadounidense Jack London, uno de los grandes maestros del relato corto. De su vasta obra leemos El Pagano, primera parte. Le conocí en medio de un huracán, y aunque íbamos en la misma goleta, no nos encontramos hasta que la embarcación zozobró. No cabe duda de que le habría visto junto con el resto de tripulantes indígenas, pero no advertí que existía, ya que la Petite Jeanne iba algo sobrecargada. Además de los 8 o 10 marineros canacas, el capitán Blanco, el piloto, el sobrecargo y los 6 pasajeros en camarotes, recogió en Rangiroa cosa de 85 de cubierta, paumotanos y tahitianos, hombres, mujeres y niños, cada uno con su equipaje, sin hablar de las colchonetas y fardos de ropas. Había concluido la temporada perlera en las Paumotus y los buceadores regresaban a Tahití. Los 6 pasajeros de camarote traficábamos en ese artículo. 2 eran americanos, otro, Achoón, el chino más blanco que jamás he visto, otro alemán, otro judío polaco y yo, que completaba la media docena. Había sido una temporada muy fructífera. Ninguno de nosotros tenía motivos de queja, ni tampoco los 86 pasajeros de cubierta. Todos quedaron bien provistos y confiaban en una temporada de descanso y diversiones en Papeete. Como ya he dicho, la Petite Jeanne iba sobrecargada. No pasaba de las 70 toneladas y no debiera llevar ni una décima parte de la hueste que había embarcado. Bajo las escotillas estaba totalmente atestada y atiborrada de madreperlas y copra. Incluso la cámara se veía llena. Era un milagro que los marineros consiguieran maniobrar la embarcación. Apenas disponían de otro sitio para moverse que la borda. De noche pasaban por encima de los pasajeros que alfombraban la cubierta unos sobre otros, y también debía tenerse en cuenta los cerdos y las gallinas, además de los sacos de ñames, mientras que todos los lugares imaginables estaban adornados con ristras de cocos y racimos de plátanos. A ambos lados, entre el trinquete y el mayor, se habían tendido unas cuerdas lo bastante bajas para permitir que se moviese la botavara del cangrejo, y de cada una de ellas pendían no menos de 50 racimos de bananas. Prometía ser un viaje molesto, aunque lo hubiéramos realizado en los 2 o 3 días que se requieren cuando soplan los alisios del sudoeste. Pero no soplaban. Al cabo de 5 horas, el viento fue muriendo con una serie de espasmos. La calma reinó durante toda la noche y el siguiente día, una de esas calmas deslumbradoras y bochornosas durante las que solo el pensar en abrir los ojos para contemplar provoca la jaqueca. Al segundo día murió un hombre, un isleño del grupo oriental, uno de los mejores buceadores. Fue tosferina, aunque ignoro cómo pudo llegar esa enfermedad a bordo, ya que cuando zarpamos de Rangiroa no se había registrado un solo caso. Sin embargo, allí la teníamos, tosferina, con un hombre muerto y 3 más enfermos. Por otra parte, nada podíamos hacer. No era posible aislar a los afectados, ni tampoco cuidarles. Íbamos apretados como sardinas. No quedaba más que pudrirse y morir. Bueno, nada pudo hacerse después de ocurrir la primera defunción. Aquella noche, el piloto, el sobrecargo, el judío polaco y 4 buceadores escaparon en la ballenera. Nunca más volvió a saberse de ellos. A la mañana siguiente, el capitán desfondó los otros botes y eso fue todo. Aquel día hubo 2 defunciones, al siguiente 3. Luego pasó a 8. Resultaba sorprendente ver cómo lo aceptábamos. Los indígenas, por ejemplo, cayeron víctimas de un pánico aturdido y estólido. El capitán, que se llamaba Udus y era francés, se puso muy nervioso y excitado.
estaba a punto de estallar. Era un hombre grande, carnoso, que pesaría como mínimo 90 kilos y que pronto se convirtió en una verdadera montaña de gelatina. El alemán, los dos americanos y yo adquirimos toda la existencia de whisky a bordo con el propósito de mantenernos borrachos. La teoría no era mala. Si nos conservábamos empapados en alcohol, cualquier germen de tosferina que entrase en contacto con nosotros quedaría al instante convertido en cenizas. Y la teoría dio resultado, aunque es preciso reconocer que la dolencia tampoco atacó al capitán ni a Achung. El francés era abstemio, mientras que el chino se limitaba a un trago al día. Las cosas no iban bien. El sol, que declinaba hacia el norte, caía a plomo sobre nosotros. No soplaba viento alguno, excepto por aislados ramalazos que duraban de 5 minutos a media hora y concluían siempre con un diluvio de agua. Tras cada súbita corriente de aire, el ardiente sol volvía a salir, provocando nubes de vapor en la empapada cubierta. El vapor no resultaba agradable. Era el vapor de la muerte cargado con millones y millones de gérmenes. Siempre nos servíamos un trago al verlo alzarse sobre los muertos y los moribundos, y con frecuencia lo acompañábamos con 2 o 3 más muy secos. También tomamos por costumbre servirnos uno extra cada vez que arrojaban un cadáver a los tiburones que iban acompañando el buque. Así pasamos una semana y entonces se acabó el whisky. Fue lo mejor, pues de otro modo no estaría yo vivo para contarlo. Era preciso encontrarse muy sobrio para salir adelante con lo que vino después, como estarán todos de acuerdo cuando indique que solo 2 pudimos salvarnos. El otro fue el pagano. Por lo menos así es como le llamó el capitán Udús en el momento en que advertí su presencia. Pero volvamos al principio. Fue a finales de semana, concluido el whisky y todos sobrios, cuando a mí se me ocurrió consultar el barómetro que colgaba de la pared del comedor. En las Paumotus, la media habitual es de 29,90 y suele variar de 29,85 a 30 e incluso 30,05. Verlo como yo lo vi, a solo 29,62, bastaba para serenar de golpe al más borracho de los traficantes de perlas que jamás hayan incinerado los microbios de la tosferina con whisky escocés. Se lo dije al capitán Udús, quien me respondió que hacía varias horas que lo estaba observando. Poco quedaba por hacer, pero este poco lo hizo muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Arrió las velas altas hasta el punto conveniente, extendió el guardamancebos y esperó el viento. Se equivocó, no obstante, en lo que hizo después, ponerse al pairo por la amura de babor. Es lo acertado, al sur del Ecuador, si, y ahí está la cuestión, si no se encuentra el buque en el camino que va a seguir el huracán. Nosotros nos encontrábamos en ese camino. Yo lo advertí por el constante aumento del viento y por el descenso del barómetro. Intenté convencer al capitán para que virase y avanzara con el viento hasta que el barómetro dejara de bajar y entonces dar un nuevo giro. Estuvimos discutiéndolo hasta que casi le dio un ataque de histerismo, pero no quiso hacerme caso. Lo peor es que no conseguí que me apoyaran el resto de traficantes de perlas. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para saber más de las cosas marinas que un veterano capitán de barco? Eso es lo que comprendí que estaban pensando. Como es habitual, el mar se encrespó mucho con el viento. Nunca olvidaré las 3 primeras olas que la Petite Jeanne tuvo que aguantar. Cabeceaba mucho, como hacen con frecuencia los veleros, y la primera ola le alcanzó de lleno.
Las cuerdas salvavidas solo podían serles útiles a quienes estuviesen sanos y fuertes, pero de poco sirvieron cuando mujeres, niños, plátanos, cocos, cerdos, fardos, enfermos y moribundos fueron barridos, convirtiéndose en una gran masa sólida, aullante y dolorida. La segunda ola llenó la cubierta con pedazos de borda y como el buque se hundió de un costado y la proa apuntó al cielo, aquella miserable carga de seres vivos y de mercancías cayó hacia popa. Parecía un torrente humano. Avanzaban de cabeza con los pies por delante, de lado, rodando sobre sí mismos, retorciéndose, braceando, chillando y aferrándose unos a otros. En ocasiones, alguno podía sujetarse a una cuerda o palo, pero el peso de los otros cuerpos le obligaban enseguida a soltarlo. Vi como un hombre daba de lleno con la cabeza en la borda. Se le partió igual que un huevo. Adiviné lo que se avecinaba, por lo que salté sobre la cabina y de allí a la vela mayor. Achoón y uno de los americanos intentaron seguirme, pero yo me había adelantado. Al americano le barrieron, arrastrándole al mar igual que a una pluma. Achoón se sujetó a una de las cabillas de la rueda y pareció flotar en el aire. Entonces, una andrajosa vaina de Raratonga, que debía pesar 90 kilos y tener más de 50 años, chocó con él y le pasó un brazo por el cuello. El chino se sujetaba con el otro brazo al timonel canaca, y en aquel momento la goleta se bandeó hacia el lado opuesto. La avalancha de cuerpos y de agua que descendía entre la cabina y la borda cambió súbitamente de dirección. Allá fueron todos, la vaina, Achoón y el timonel. Juro que vi cómo el chino me sonreía con filosófica resignación cuando saltó por la borda. La tercera ola, que era la mayor, no hizo tanto daño. Cuando llegó, casi todo el mundo estaba en las cuerdas. En cubierta, cosa de una docena de desgraciados que jadeaban, medio ahogados y medio aturdidos, intentaban encontrar un sitio donde refugiarse. Avanzaban junto a la borda, lo mismo que los restos destrozados de los botes. Los traficantes de perlas conseguimos, entre una ola y otra, meter a unas 15 mujeres y niños en la cabina que cerramos a conciencia. De poco sirvió. ¿Viento? No creí, basándome en mi experiencia anterior, que pudiera soplar tan violentamente. No hay modo de describirlo. ¿Cómo va a describirse una pesadilla? Lo mismo le pasaba al vendaval. Arrancaba la ropa de nuestros cuerpos. No se trata de una simple frase, sino de un hecho cierto. Me limito a repetir lo que vi y lo que experimenté. Hay ocasiones en que al recordarlo ni yo mismo lo puedo creer. Lo tuve que soportar y ya es bastante. No era posible hacer frente a aquel huracán y sobrevivir. Resultaba monstruoso y lo más monstruoso es que iba creciendo de continuo. Imaginen interminables millones y billones de toneladas de arena. Imaginen a esa arena disparada a 90, 100 o 120 o cualquier otro número de kilómetros por hora. Además, imaginen a esa arena invisible e impalpable, pero que pese a todo conserva su peso y su densidad. Hagan todo eso y puede que así lleguen a tener un indicio de lo que era el viento. Pero quizá la arena no sea la comparación más apropiada. Imaginen barro, invisible e impalpable, pero pesado como siempre. No, era mucho más que eso. Imaginen que cada molécula de aire fuese un banco de barro. Ahora intenten imaginar el impacto de infinitos bancos de barro. No, no me es posible.
El lenguaje humano está concebido para expresar las condiciones corrientes de la vida, pero le resulta imposible expresar tal violencia en el viento. Hubiera sido mejor mantenerme en mi propósito inicial de no intentar describirlo. Esto sí diré: el mar, que en un principio se había encrespado, fue abatido por el viento. Aún más, se hubiese dicho que todo el océano había sido absorbido al interior del huracán y luego expulsado hacia la porción del espacio que antes ocupara el aire. Como es lógico, nuestro velamen había desaparecido hacía ya tiempo, pero el capitán Udus tenía a bordo de la Petite Jeanne algo que yo jamás había visto en una goleta de los mares del sur: un ancla flotante. Consiste en un saco de lona cónico cuya boca mantiene abierta un enorme aro de hierro. El ancla flotante funciona más o menos como una cometa, por lo que se enfrenta con el agua como la otra lo hace con el aire, aunque con una diferencia. El ancla flotante se mantiene bajo la superficie del océano en posición perpendicular. Una larga cuerda la une a la goleta. El resultado fue que la Petite Jeanne se dirigió directamente hacia el huracán y hacia cuantas olas había. La situación nos hubiera resultado favorable de no encontrarnos en el camino de la tormenta. Cierto que el viento había arrancado las velas, desmochado las puntas de los mástiles y muchas otras cosas más, pero hubiésemos podido salvarnos de no estar en el camino por el que avanzaba el temporal. Eso acabó con nosotros. Yo me sentía medio desmayado y como aturdido por la fuerza del viento, y creo que estaba dispuesto a abandonar y a morirme cuando nos alcanzó de lleno. El golpe fue definitivo. No había ni una brizna de aire. El efecto que produjo era para enfermar. Recuerden que durante horas habíamos estado sometidos a una terrible tensión física soportando la presión del viento, y de súbito esa impresión desapareció. Sentí como si cada átomo de mi cuerpo repeliese a los restantes y fuera a desprenderse y huir por el espacio. Pero eso solo duró un instante. Nos iban a destruir. Con la ausencia del viento y de la presión, se alzó el mar, saltó y brincó, elevándose hacia las nubes. Recuerden que desde cada punto de la brújula, aquel viento increíble soplaba hacia el centro de la calma. El resultado fue que las aguas saltaron también desde cada punto de la brújula. No había viento para detenerlas, no obedecían a un sistema, carecían de estabilidad. Se alzaron unas olas vacías y maniáticas. Medían por lo menos 30 metros de altura. Pero no se trataba de olas, no se parecían a ninguna de las que el hombre ha visto. Eran salpicaduras, salpicaduras monstruosas, eso es todo, salpicaduras que medían 30 metros de altura. 30. Tenían más de 30, pasaban por encima de las cofas, eran verdaderas explosiones, parecían borrachas, caían por todas partes y de cualquier modo, se golpeaban entre sí, chocaban, se unían para caer una sobre otra o se separaban para formar 1000 cascadas distintas pero simultáneas. Aquel centro del huracán no se parecía a los océanos que el hombre ha visto. Era una maldita confusión, era un caos, era un brote de agua del infierno que había enloquecido. ¿La Petite Jeanne? No sé. Más tarde, el pagano me dijo que lo ignoraba. La destrozaron literalmente, abriéndola por la mitad y dejándola convertida en astillas, aniquilada.
Cuando me di cuenta, estaba en el mar, nadando por instinto, aunque me sentía casi ahogado. No recuerdo cómo llegué hasta allí. Solo recuerdo cómo la Petite Jeanne saltaba en pedazos, que debió ser el mismo instante en que perdí el conocimiento. La cuestión es que me encontraba en el agua, de lo que debía intentar sacar el mejor partido posible, aunque mis probabilidades fueran muy escasas. El viento soplaba nuevamente y el mar estaba más tranquilo, por lo que comprendí que ya habíamos abandonado el centro del huracán. Por fortuna, no había tiburones. La tormenta dispersó la voraz horda que rodeaba la goleta para alimentarse de los cadáveres. Fue más o menos al mediodía cuando se deshizo la Petite Jeanne y unas 2 horas después encontré una tapa de escotilla. Caía una densa lluvia y fue por pura casualidad que nos encontramos. De una polea pendía un pedazo de cuerda y comprendí que aquello iba a permitirme sobrevivir otro día de no volver los tiburones. 3 horas después, o puede que un poco más, mientras me mantenía pegado a la tapa, con los ojos cerrados, sin otra preocupación que seguir respirando y no tragar demasiada agua, me pareció oír unas voces. Había cesado la lluvia y tanto el mar como el viento se estaban calmando. A menos de 7 metros se encontraban el capitán Uduz y el pagano. Luchaban por apoderarse de otra tapa, por lo menos el francés. «Payen noir», oí que gritaba al tiempo que le propinaba un puntapié al canaca. El capitán había perdido todas sus ropas excepto el calzado, unas botas muy pesadas y gruesas. La patada, por tanto, debió resultar dolorosa en extremo, pues alcanzó al pagano en la boca y en la punta de la barbilla, aturdiéndole. Esperaba que respondiese, pero se limitó a alejarse unos 3 metros, donde estaba a salvo. Cada vez que el movimiento del mar le acercaba, el francés, bien sujeto con las manos, intentaba darle nuevas patadas. Al mismo tiempo, acompañaba los puntapiés con insultos, llamándole pagano negro. «Por menos de 2 centavos iba ahí a ahogarte, bestia blanca», le grité. El único motivo de que no lo hiciera es que estaba demasiado cansado. Solo con pensar en el esfuerzo que representaba nadar a su encuentro bastaba para provocarme náuseas. Por tanto, indiqué al canaca que viniera conmigo a compartir la tapa de escotilla. Me dijo que se llamaba Otoo, lo que se pronuncia O-to-o, y que había nacido en Bora Bora, la más occidental de las islas de la Sociedad. Según supe más tarde, fue el primero en llegar a la tabla, encontrándose poco después con el capitán Uduz, a quien ofreció compartir su improvisada balsa y recibiendo a cambio unos cuantos puntapiés. Y así nos conocimos, Otoo y yo. No era un luchador. Era todo amabilidad y dulzura, bondadoso en extremo, aunque medía 1,80 de altura, con unos músculos de gladiador. Pero que no tuviese temperamento belicoso no significa que fuese cobarde. Poseía los ánimos de un león y en años posteriores le he visto correr riesgos que yo ni siquiera hubiese soñado en aceptar. Lo que quiero decir es que si bien no se trataba de un luchador y procuraba evitar las peleas, no rehuía el peligro cuando éste se presentaba. Y entonces, al entrar en acción, era de cuidado. Nunca olvidaré lo que le hizo a Bill King. Ocurrió en la Samoa alemana. Bill King estaba considerado como el campeón de pesos fuertes de la Armada Americana. Era un enorme bruto, un auténtico gorila, uno de esos tipos que pegan fuerte y gustan de las broncas, además de saber manejar bien los puños.
Andaba buscando pelea y le propinó un par de puntapiés y un buen directo a Otoo antes de que éste juzgara inevitable luchar. No creo que la cosa durase más allá de 4 minutos y al concluir, Bill King era el triste propietario de 4 costillas y de un brazo rotos, así como de un hombro dislocado. Otoo nada sabía de boxeo científico, simplemente era capaz de enfrentarse a cualquiera. Bill King tardó 3 meses en recobrarse de aquel encuentro celebrado una tarde en la playa de Apia. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. El pagano y yo compartimos la tapa de escotilla. Nos turnábamos para que uno reposara encima mientras el otro, con el mar hasta el cuello, se sujetaba con las manos. Durante 2 días y 2 noches, paso a paso, en la tapa y en el agua, navegamos a la deriva por el océano. Las últimas horas las pasé en pleno delirio y hubo ocasiones en que oía a Otoo balbucear algunas frases en su idioma nativo. La continua inmersión evitó que muriésemos de sed, pero el agua de mar y el cálido sol nos dieron la más hermosa combinación de llagas y de quemaduras que se ha visto. Al final, Otoo me salvó la vida. Me encontré de improviso tendido en una playa a 7 metros de la orilla, protegido del sol por un par de hojas de cocotero. Nadie más que él pudo haberme arrastrado hasta allí e improvisar aquel refugio. Le vi tendido a mi lado. Me desmayé nuevamente y cuando me recuperé era de noche, con muchas estrellas y una fresca brisa, y Otoo me vertía en la boca agua de coco.